Buenas tardes. Hoy vamos a empezar el tema de robótica y vamos a continuar esto en la próxima clase. Además de eso, tienen el video eh, para poder ver. Entonces, les voy a explicar. Entonces, básicamente, se pueden hacer robots autónomos de diferentes. La forma que se pueden hacer es mediante la utilización directamente de las ruedas y la alimentación desde el Arduino o bien desde un dispositivo que se llama Puente H. Bueno, eso es lo que vamos a ver. ¿Qué necesitamos para tener un robot con ruedas dentro de un sistema de microcontroladores? En primer lugar, necesitamos tener un microcontrolador, que es el cerebro electrónico. Luego necesitamos tener estas ruedas que están aquí, y asociados a estas ruedas necesitamos tener dos motores. Y esta otra que es una rueda libre. Entonces, esta rueda gira según el giro de estos dos motores. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el movimiento de estas ruedas? Cuando nosotros hacemos solo girar en la rueda izquierda, entonces el sentido de giro, entonces pueden darse cuenta que es hacia la derecha. Cuando nosotros hacemos funcionar el motor izquierdo, entonces el robot va a girar hacia la derecha, como ven aquí la flecha. En caso inverso también, cuando mueven el motor de esta forma, cuando mueven el motor derecho, solo el motor derecho, y dejan estático este motor izquierdo, entonces el robot va a tender a girar hacia la izquierda. Entonces, cuando mueven el motor de un solo sentido, entonces el sentido de giro en sí es del lado contrario al que están ustedes activando el motor. Si activan el motor del lado izquierdo, entonces el sentido de giro hacia la derecha. Si activan el motor, entonces del lado derecho el sentido de giro va a ser a la izquierda. Por otro lado, si mueven los dos motores, si activan el motor izquierdo y activan el motor derecho, entonces estas dos ruedas se van a mover y el sentido de movimiento es recto. Entonces tienen estos tres movimientos: a la izquierda, a la derecha y recto. Entonces, a la derecha, a la izquierda y recto. Son los tres tipos de movimientos que tenemos. Y aquí explica eso. Entonces, si activamos el motor derecho, el vehículo se desplaza hacia la izquierda. Si activamos el motor izquierdo, el vehículo se desplaza hacia la derecha. Si activamos los dos motores, el vehículo avanza en línea recta, como pueden ver aquí. Por otro lado, vamos a colocarle un sensor que se llama ultrasonido. Y ustedes conocen cómo funciona el sonar. El sonar de los aviones o de las estaciones de control de los aviones, o el mismo sonar que tienen los murciélagos, que es básicamente emitir un sonido, emiten un sonido que viaja por algún medio, que en este caso es el aire, y toca una superficie. El sonido toca una superficie y rebota ese sonido y regresa ese sonido hasta nuestro sensor. Entonces se emite un sonido, rebota y luego regresa. El tiempo que tarda entre que se envía un sonido y que llega de vuelta, entonces esa es la distancia. Entonces el sensor ultrasonido lo que hace es medir distancia. Entonces lo que dice acá, el ultrasonido es un sensor utilizado y que se usa para medir obstáculos a través de, generalmente, de centímetros. Entonces mide una distancia.
en centímetros para que no choque el vehículo. El objetivo es que el robot pueda salvar obstáculos que se encuentran a su paso mediante una lógica que nosotros decidimos incluir. Al encontrar un obstáculo decidimos girar de forma aleatoria a la izquierda o la derecha respectivamente. Entonces hacemos que nuestro robot se mueva y cuando está a una distancia prudencial, por ejemplo 15 centímetros, 20 centímetros de la pared, entonces hacemos o que gire a la izquierda o que gire a la derecha. Eso lo hacemos a través del código y en la próxima clase les voy a mostrar ese código. Bueno, estos son los chasis que se usan para el robot, como pueden darse cuenta. Hay diferentes modelos de chasis. Están las que tienen dos ruedas aquí y tiene una rueda libre que es la tercera rueda. Estas dos ruedas tienen motores y estas no. En el caso de las que tienen cuatro ruedas, las cuatro ruedas pueden tener motores. Y acá se usa un sensor ultrasonido para que el robot pueda moverse, desplazarse, y cuando va a encontrar un obstáculo, entonces se puede ir para atrás o puede girar a la izquierda o a la derecha o parar. Entonces son las posibilidades que se tiene, y eso se hace a través del código que nosotros cargamos en el Arduino. Entonces aquí pueden ver, aquí se colocan las pilas o las baterías y el Arduino, y acá tienen un protoboard que tienen conectado al Arduino, y acá tienen el sensor ultrasonido. Bueno, esta es la forma del sensor ultrasonido. Entonces parecen unos ojos, pero en realidad son dos elementos que tienen aquí, que se denomina sensor trigger y sensor eco. Son los dos tipos. Bueno, como pueden ver, darse cuenta aquí, el trigger, vamos a suponer que este sea el trigger, y este emite un sonido. Entonces el que está de la izquierda emite algún sonido, y eso se va hasta un medio y regresa y se recibe por este otro. Entonces este emite un sonido y este recepciona ese sonido. El que emite el sonido se denomina trigger y el que recepciona ese sonido se denomina eco. Entonces este es el sensor ultrasonido, y cómo se coloca ese sensor está aquí en la imagen. Este sensor necesita fuente de alimentación, entonces se alimenta con 5 voltios en este pin. Este sensor tiene 4 pines, 1, 2, 3, 4. En este se coloca 5 voltios y en este otro GND. Como dijimos que existe un trigger y un eco, entonces en el pin número 9 del Arduino, como ven ahí, se coloca el trigger, y en el pin número 8 se coloca el eco. Entonces este va a ser nuestro trigger y este otro va a ser nuestro eco, y se coloca al Arduino para que pueda reconocer. Esto, para que funcione este tipo de sensor, existe una librería que es proveída por el fabricante del sensor, y nosotros solamente le decimos por software que en el pin número 9 va a estar el trigger y que en el pin número 8 va a estar el eco. Entonces solo esa información le pasamos. Generalmente se usa así, pero si ustedes tienen ocupados los pines 9 y 8, pueden tomar cualquiera de estos pines, solo que a nivel de software tienen que decirle cuál va a ser el pin de trigger y el pin de eco. Es solo eso. Entonces esta imagen es cómo conectar nuestro sensor, que es el que nos da la posibilidad de poder saber a qué distancia tenemos de un obstáculo para poder tomar nuestras propias decisiones. Bueno, y lo que nosotros necesitamos, además
además de ese sensor, es un elemento que se denomina puente H. Bueno, les muestro entonces esta imagen que ven aquí. Y lo que les quiero decir es que directamente, si el motor es muy pequeño y si el chasis es muy pequeño, entonces directamente ustedes pueden colocar de cualquiera de los pines como que van a alimentar este. Entonces estos son como baterías. Entonces aquí pueden colocar, por ejemplo, en el pin número 11 y en el pin número 10 las ruedas. Entonces la rueda derecha puede ser en el pin número 11 y la rueda izquierda puede ser en el pin número 10. Entonces aquí, como ven, el pin número 11 va a ser el de la derecha y el pin número 11, el pin número 10 va a ser de la izquierda y el 11 va a ser de la derecha. Directamente pueden alimentarlo la parte positiva de esta forma y la parte negativa sería el otro extremo del motor. Entonces un extremo del motor va a ser positivo con 5 voltios y el otro extremo se va a alimentar con GND, el GND que viene de aquí. Entonces siempre va a ser un pin digital y otro GND, un pin digital y otro GND, colocados al mismo GND del Arduino. Si el motor es muy pequeño, se puede alimentar de esta forma, sin problema. Pero depende del chasis. Y generalmente no hay chasis pequeños. Entonces, como ven aquí, estos chasis son grandes. Y las ruedas que están aquí son bastante altas también en comparación. Para soportar este chasis necesitan este tipo de ruedas, como ven aquí. Entonces, ¿qué problema tienen? Que si las ruedas son más grandes y el chasis es más grande, entonces para mover estas ruedas el motor necesita que tenga mayor corriente. ¿Y cuál es el problema del Arduino? Es que utiliza solo 5 voltios y pocos niveles de corriente. Entonces no le da el cuero al Arduino para moverlo de esta forma si tienen este tipo de motores. Entonces, si tenemos estos chasis, estos motores, no podemos moverlos de esta forma. ¿Cuál es la solución? Utilizar un puente H. Y un puente H lo tienen de diferentes formas. Ustedes lo pueden armar con unas resistencias o se compran un integrado que les dejo aquí el nombre, que se llama L293D o L298N. Cualquiera de ellos funciona, pero esto es simplemente un circuito integrado. Comercialmente lo más fácil es comprar este que se llama Dual Puente H. Pueden buscarlo en internet con este nombre, Dual Puente H, y este tiene ese integrado que les mencioné ahí, que está pegado aquí. Entonces por este chasis está pegado por este sistema de refrigeración que ven aquí, está pegado ese integrado que les mencioné y tiene la capacidad de colocar dos motores. Entonces aquí se coloca el motor de la izquierda y aquí se coloca el motor de la derecha. Y aquí se coloca la fuente de alimentación. Entonces aquí colocan una fuente de alimentación externa que puede ser de 5 voltios o de 12 voltios. Eso es lo que funciona este puente H. Funciona a 5 voltios. Entonces aquí colocan 5 o 12 y acá colocan GND. Entonces con esto ya están alimentando de forma externa para que se mueva el motor. Bueno, ¿y qué otra peculiaridad tiene este puente H? Además de ser una fuente de alimentación, también permite mover el motor en los dos sentidos. Entonces puede girar la rueda hacia adelante o puede girar hacia atrás. Eso es lo que hace también el puente H. Entonces,
no solamente estamos moviendo en este sentido como ven aquí, sino que también puedo invertir el sentido de giro y hacer que esto vaya para atrás. Ahí se entiende. Si muevo esto, entonces esto va a posibilitar que se mueva también para atrás. Entonces el puente H conectado me permite o que gire en este sentido o que gire en este sentido. Y me van a preguntar cómo. Simplemente a través de la programación, que hay una tabla que nos muestra cuál es el sentido de giro de ese dispositivo. Entonces aquí tienen la tabla de cómo es el sentido de giro del motor. Si colocamos high, entonces va hacia adelante. Y si colocamos low y high, entonces va a ir para atrás. Entonces tenemos esas posibilidades. Aquí en la tabla tienen todas las posibilidades. Puede ser low, low. Puede ser high, 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 low o low, high. Y acá tienen, dentro del PowerPoint, tienen el sentido de giro del motor. También permite parar el motor. Cuando ustedes le ponen low, low, entonces para solo. Pero cuando ustedes ponen de alguna forma también puede trabar las ruedas y es otra forma de parar. Entonces tienen la posibilidad de controlar eso con estos valores que se le coloca en los pines. Y acá tienen uno que se llama IN1, IN2, IN3 y IN4. Significa que estos dos primeros pines que ven aquí, son el IN1 y estos dos que ven acá son los IN2. Entonces, estos dos pines controlan este motor y estos otros dos pines controlan este motor. Y ahí le pasan los valores de high, 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 low, low, high. Y eso se hace a través de software. Entonces lo que vamos a hacer es colocar estos pines con el Arduino. Y dentro del Arduino nosotros vamos a decir que estos pines sean high o low. Como prendido y apagado digital que se puede hacer con el Arduino. Entonces la parte de control de cómo va a comportarse es a través de estos pines que ven aquí. Resumiendo entonces, el puente H es este que está aquí. Aquí colocamos las dos ruedas, colocamos el positivo y el negativo de esos motores que están conectados a las ruedas. Y acá tenemos la fuente de alimentación que puede ser por 5 voltios, por 12 voltios y GND. Y con esto controlamos cómo se va a mover este y cómo se va a mover cómo se va a mover el motor de la izquierda y el de la derecha. Simplemente colocando estos valores a nivel de código de programación. Entonces, dentro de nuestro Arduino vamos a colocar los valores de high y low y de acuerdo a eso se va a mover de alguna forma como queramos. Bueno, y sabiendo eso, entonces vamos a colocar de esta forma. Aquí yo les dejé a qué pines están colocados. El IN1 va a ir colocado al pin número 13 del Arduino. El IN2 va a ir colocado al pin número 12. Entonces este va a ser la rueda de la derecha, que va a ser el primer motor, este que está aquí. Y de la rueda izquierda va a ser el IN3 y IN4. El IN3 está al pin número 11 y al pin número 10. Entonces aquí tienen 13, 12, 11 y 10. Bueno, entonces ustedes conectan todo esto aquí con el Arduino, acá con cables. Van uniendo todos esos pines a esta parte de control que están los IN1, IN2, IN3, IN4, que está relacionado con los pines 13 hasta el 10. Eso es el conexionado con el puente H. Y esto, como ven aquí en la foto que continúa, acá está la fuente de alimentación. Entonces vamos a alimentar con una batería
de 5 voltios. Entonces vamos a colocar esta batería externa acá a 5 voltios y el otro vamos a colocarlo a GND. Entonces ya tengo 5 voltios y GND. Pero otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es que para que pueda cerrar el circuito, entonces yo tengo que conectar mi GND de mi fuente de alimentación con el Arduino. Eso siempre es así. Entonces no solamente voy a conectar mi 5 voltios y mi GND de una alimentación externa, sino que además de eso voy a conectar mi GND también en esta entrada. Entonces para que pueda tener la misma referencia de GND, entonces esto se conecta de esta forma. Siempre es así. Entonces es importante entender que también debo conectar el GND de mi Arduino con el GND de esta batería, porque si no, no va a funcionar. Cuando nosotros hicimos algunas prácticas, no funcionó y solamente funcionó cuando nosotros conectamos al mismo GND. Eso es porque la referencia de dos fuentes de alimentaciones es el GND. Entonces el GND de la batería debe estar conectado con el GND del Arduino. Entonces aquí, según vemos nuestro dibujo, aquí tenemos que colocar también en este que está acá el GND del Arduino. Entonces, si acá está el GND, estirar un cable que vaya hasta acá y luego colocar 5 voltios de la batería aquí y colocar el GND de la batería. Entonces aquí viene dos cables. Ustedes destornillan esto y meten los dos cables, uno que viene del Arduino del GND y otro que viene de la batería de GND, y destornillan este y luego vuelven a apretar y acá viene este que es el de color rojo, que es de 5 voltios. Bueno, y ya tienen conectado su Arduino, su batería, y por último ya saben que aquí se conectan los dos motores. Entonces aquí viene un extremo. Como saben, este tipo de motores que son de corriente continua solo tienen dos bornes, y esos dos bornes son la parte positiva y negativa. No importa cómo se conecta eso, lo único que va a cambiar es el sentido de giro, pero lo pueden cambiar. Entonces si gira del lado inverso, entonces lo vuelven a cambiar de posición aquí, y atiendan que los dos giren de la misma dirección para que pueda funcionar de forma correcta. Entonces una vez que funciona de forma correcta, entonces esto se queda así. Pero la idea es que uno de los terminales que viene del motor se conecta a uno de los terminales del puente H, y el otro terminal del puente H va al otro extremo del motor, para ambos lados. Entonces tanto para la izquierda como para la derecha. Y ahí ya tienen terminado la conexión del Arduino, las baterías y los motores que están conectados a las ruedas. Por último nos falta ver el código, y eso lo voy a explicar. Voy a colocar básicamente esto en otra clase, y les voy a mostrar además de otras cosas en la última clase que vamos a tener. Bueno, y eso es todo la clase de hoy. También les dejé ahí el video para que puedan tener acceso a eso. A ver si está aquí. Y acá tienen el video de cómo se arma completamente. Entonces pueden ver este video. Buenas tardes, esta es nuestra... Y ahí pueden básicamente ver cómo se va armando todo el kit del chasis, y cómo se conectan los elementos que le estaba mostrando. Entonces aquí no le explica qué hace cada uno de estos, pero les muestra cómo se va a ir conectando. Y aquí con el PowerPoint ustedes pueden tener la forma como se conecta esto. Y entonces la próxima clase me queda mostrarles otras cosas
de la parte de construcción de robots y mostrarle un poco cómo es el código completo que está aquí. Entonces le voy a explicar el código que ven aquí. Bueno, entonces con esto termina la clase y nos vemos la próxima semana. Tienen 5 preguntas que responder de la tarea. Eso es lo que queda como tarea. Muchas gracias.